Bienvenidos una vez más a Monster News. Bueno, hoy vamos a hablar de procesadores básicamente, de lo que se viene de AMD, que se filtraron más cosas muy interesantes. Además, los futuros Snapdragon, que estos prometen mucho. Tenemos mucha información sobre eso. Y por supuesto, los nuevos procesadores de Intel. Xbox con su consola que sale y no sale y mucho más. Empezamos. Los próximos minutos de nuestras vidas está patrocinados por GVG Mall. GVGMall.com es una web donde puedes encontrar claves de juegos, programas tipo Office. Yo, por ejemplo, compré el Windows 10, Windows 11, pero no te olvides que estas serían las versiones OEM. Quiere decir que estas claves se atarían al hardware del PC. A diferencia de las otras claves, no lo ataríamos al usuario. Acordate que con el código Monster puedes tener hasta un 25% de descuento. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado. Abajo te dejo los enlaces de todo, echale un vistazo que siempre hay algún descuento, pero además añadile Monster para tener un 25% extra de descuento. Y ahora seguimos, pero antes... Gracias, GVG Mall. Bueno, primero vamos a hablar de los procesadores de AMD que están viniendo para este año y el año que viene. Muy interesante, tenemos APU, no APU, escritorio, portátil, tenemos de todo. La arquitectura de AMD Zen 5 supuestamente un 40% más rápida de núcleo a núcleo que Zen 4 en puntos de referencia SPECT. Bueno, como dice el artículo, tengamos en cuenta que esto es un super rumor, comentándonos que Kepler nos filtró pruebas de rendimiento comparativas de SPECT, que confirmaría el rendimiento de un solo núcleo de AMD Zen 5 es supuestamente un 40% más rápido que Zen 4. Pero también comenta el artículo que, claro, no han dado cifras exactas, simplemente corroboran eso, o sea que no tenemos pruebas tangibles de esto. Continúa el artículo comentándonos que la arquitectura Zen 5 impulsará las próximas CPU de escritorio Granite Ridge que se han detectado recientemente en manifiestos de envío. Estas CPU serán reemplazos directos de la serie Rafael basadas en Zen 4. Esto no necesitaría actualización de plataforma. Además, Zen 5 debutará bajo la serie Strix Halo, Strix Point y Fire Range para plataformas móviles. Pero bueno, lo más interesante es que acá tenemos la tabla comparativa con todo lo que sabemos hasta ahora. Y miren una cosa interesante. Primero tenemos el Strix Point, que estas serían las futuras APU para portátiles. Pero miren el detalle, tendríamos 12 núcleos, de los cuales 4 serían Zen 5 normales y 8 Zen 5C, que puede ser interesante para todas las handheld, para todos los PC consola y PC portátiles, porque a día de hoy, por decirlo de alguna manera, nos sobra un poco de CPU para estas consolas. Vamos sobrados de CPU y digamos que la limitación estaría en la iGPU. Pero claro, en cuanto a GPU, a iGPU, estos tendrían 16 unidades de cómputo RDNA 3.5. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente, las unidades de cómputo que tiene, por ejemplo, la Asus ROG Ally y la Legion Go, son 12 unidades de cómputo RDNA 3, por lo que vamos a tener más cantidad de unidades de cómputo, en concreto 4 más unidades de cómputo, que serían las mismas unidades de cómputo que tiene, por ejemplo, la Asus Z1, no Extreme, y mejores. No una barbaridad mejor, pero sí van a estar más pulidas. Estas serían RDNA 3.5. No sé en rendimiento cuánto más, pero sí probablemente en consumo. Pero esto sería para portátiles, que según esto sería una APU Premium. Después tenemos Fire Range, que esto sería High-End Mobile, o sea, una CPU para portátiles de alta gama, con 16 núcleos normales Zen 5, no los compactos, y 2 unidades de cómputo de RDNA, se supone que 2, como tendríamos actualmente con la serie 7000 de escritorio, por ejemplo. Pero este ya vendría para principios del año que viene. Después tendríamos Strix Halo, que esto ya es Ultimate APU, o sea, esto va a ser una barbaridad. También para portátiles, que la CPU contaría con los mismos 16 núcleos Zen 5 que vimos recién, pero con 40 unidades de cómputo de RDNA 3.5. O sea que ya estamos hablando de un nivel de Xbox. Y finalmente, a final de este año, aparentemente también, tendríamos Granite Ridge, que esta sí está confirmada como Desktop CPU, o sea, una CPU de escritorio, que tendría 16 núcleos Zen 5 también, y en la parte de gráfica tendría solamente 2 unidades de cómputo. Y esta sí estaría para finales de este año.
Bueno, por lo que para resumirte un poco, lo que primero vamos a tener que va a ser súper interesante son las Strix Point, que van a ser las que probablemente lleve la Asus ROG Ally 2. Muy buena APU, muy buen rendimiento, promete, y con respecto a la actual sí va a tener un boost importante, por lo menos en la parte gráfica. Luego tenemos Granite Ridge, que serían las CPU para escritorio. Estas las tendríamos a final de año también, y ya después para el año que viene vendrían todo el resto, que serían APUs ya más bestias. Pero la que primero tenemos que mirar y prestar la atención es a Strix Point, porque probablemente va a ser el futuro chip de todas estas handheld. Ojo, aparentemente, porque por otro lado, los procesadores ARM de Qualcomm serán compatibles con la mayoría de juegos. Acá tenemos el rival que viene en las sombras. Esta nueva gama de procesadores de arquitectura ARM está diseñada para equipos ultra portátiles, equipos que no están diseñados para jugar, sino para ofrecer la mayor autonomía posible en el menor espacio. Sin embargo, desde Qualcomm dicen que bueno, que no, que tampoco subestimen el chip, y apuntan a que los usuarios que confían en estos procesadores no tendrán ningún problema a la hora de jugar, y obviamente también a la hora de utilizar aplicaciones que actualmente utilizan. Luego, en el evento Windows on Snapdragon, a platform ready for your PC games, Qualcomm anunció a los desarrolladores de juegos que no tendrán que hacer nada para adaptar los juegos que ya existen en esta plataforma. Según afirmó Qualcomm en este evento, los desarrolladores tendrán hasta 3 opciones diferentes para ofrecer su título en esta plataforma. Una sería la emulación por 64, la misma que utilizó Apple para emular Rosetta 2, y que ofrecía unos muy buenos resultados de rendimiento y de consumo. ARM 64 y un enfoque híbrido a través del controlador ARM 64S. Digamos, nos dan 3 opciones para poder ejecutar bajo ARM todo lo por 64. Estas herramientas estarán disponibles dentro de unas semanas para todos los desarrolladores. Estas gráficas Adreno, que son las que tendrían los Snapdragon X Elite, serán compatibles con DirectX 11, 12, Vulkan y OpenCL. Además, ofrecerán soporte para Direct 9 y OpenGL. Pero claro, Qualcomm está que no se achanta a nada. Porque por otro lado, Qualcomm Snapdragon X Elite ejecuta Baldur's Gate 3 a 1080p con 30 FPS. Bueno, esto no está nada mal. Según el artículo, esto ofrece una experiencia jugable en uno de los juegos más populares, pero que este juego le cuesta a las actuales APU les cuesta. Acá vemos la filtración y al final del artículo nos recuerdan que Qualcomm ya había probado juegos como Control, Baldur's Gate 3, Redout 2 con un rendimiento estimado en torno a las iGPU, las 780M RDNA 3. Es un rendimiento muy parecido, pero súper interesante, o sea, se está viniendo con todo. Porque al final del artículo, bueno, dicen que hay que ver qué es más barato, cómo se va a implementar este nuevo procesador ARM de Qualcomm, pero Qualcomm viene muy preparado. Y si está dando el rendimiento de la 780M, ojo, cuidado con Qualcomm. Veremos a ver si las handheld del futuro no van con Qualcomm. Y claro, no solo eso, porque por otro lado, Google lanza una versión ARM de su navegador Chrome para Windows 11. Bueno, o sea, todos están apostando para este procesador. Bueno, más que el título, poco más que agregar, pero ya sabemos que tiene el trabajo hecho. Luego el artículo nos comenta que, bueno, a Microsoft le haría falta hacer este mismo trabajo. Y además nos agrega que, bueno, que realmente Google dice que va a ser súper eficiente, qué sé yo, pero no nos agregaron ningunos datos. Pero bueno, digamos, todo está enfocado en eso. Y claro, ¿quién es la gran olvidada de todo esto? Una CPU Intel Luna Lake aparece en SIS Software y revela el gran salto de rendimiento que tendrán los portátiles a final de año. Y acá aparecería el tercero en disputa. Intel, como nos dice el artículo, todavía tenemos portátiles Meteor Lake que no salieron, pero sí se filtró aparentemente en un Samsung Galaxy Book 5 Ultra esta CPU Lunar Lake. No es la primera filtración, pero según cuenta el artículo, la CPU muestra una tendencia que parece seguir los pasos de Arrow Lake, pero a diferencia de esta arquitectura de escritorio, Intel meterá más madera en el fuego para arrebatarle a AMD el trono de rendimiento de iGPU. Está claro que la batalla de los próximos años, o año y medio, 2 años, van a ser estas CPU portátiles, o sea, sin ninguna duda. Ya como estamos viendo, tenemos un rendimiento espectacular que no se aleja tanto, por lo menos en CPU, que no se aleja tanto a lo que es una CPU de escritorio, y claro, en una cosita así.
Luego nos hablan de las frecuencias base, de la caché, etc. No habría datos de lo que serían las NPU, de momento no sabemos nada con respecto a estos Lunar Lake, pero según Intel multiplicará el rendimiento por 3. Bueno, y finalmente tendremos estos Lunar Lake como pronto, finales de este año, el último trimestre de este año, o como muy tarde, el primer trimestre del año que viene. Bueno, todos más o menos están por caer ahí. Pero por otro lado, cambiando de tema a algo muy interesante. Se revela Microsoft DirectSR, lo que facilita la implementación de escaladores de resolución. Bueno, esto es muy bueno, esto ya lo hablamos en otro Monster News, pero es muy bueno. Bueno, como comenta el artículo, Microsoft, AMD y Nvidia presentaron una nueva tecnología que podría simplificar la implementación de aplicaciones en el futuro. En lugar de exigir a los desarrolladores del juego individuales que agreguen nuevas tecnologías para cada proveedor, Microsoft propone una solución que puede agilizar el proceso de implementación, permitiendo a los desarrolladores incorporar fácilmente todas las soluciones disponibles en el mercado. Aparentemente, ni siquiera importa si el escalado usa una GPU o una NPU, porque ambas opciones serán compatibles, por lo que no está nada mal. Luego continúa el artículo diciéndonos que este nuevo esfuerzo tiene como objetivo habilitar la compatibilidad con DirectSR en Windows PC y Xbox, incluso para los juegos que ya están lanzados. Esto no pretende estandarizar el reescalado, sino más bien proporcionar una interfaz sencilla que ofrezca todos los datos necesarios y pueda dirigir la consulta al escalador. Es decir, que puedas manejar fácilmente cualquiera de los tipos de reescalado. Microsoft tiene la intención de encargarse del procesamiento y la preparación de todos los parámetros que los escaladores pueden necesitar y luego llamar al escalador requerido, ya sea DLSS, FSR o XESS, lo que significa que ninguno debe implementarse por separado. Bueno, y finalmente el artículo nos termina diciendo que Microsoft está desarrollando esto, todavía no tenemos fecha, no hay beta, no hay fecha de nada, pero que sí, tanto AMD como Nvidia están on board. Así que, bien. Pero cambiando de tema, volvemos al hardware. Asus ROG NUC tiene un precio inicial de $1.629. Este sería la versión básica con una CPU Core Ultra 7 155H, que es la misma que tiene la MSI Clock, sumado a una 4060. Bueno, este realmente es el calidad-precio de los NUC de Asus, ¿no? Bueno, básicamente es un maquinón, está muy bien, pero bueno, ya lo repasamos la otra vez y esta sería lo que dijimos, la versión barata, la versión para el pueblo, para el people. Así que nada, sabemos que hay una versión más barata, por lo menos porque la otra eran $2.200, $2.600, depende del modelo que elijas. Son buenas máquinas, pero saladitas. Y claro, hablando de máquinas, la consola portátil de Xbox cada vez más cerca. Microsoft sigue trabajando en prototipos inspirados por Nintendo Switch. Microsoft lo que tiene es un FOMO que se muere. De esto ya habíamos filtrado varias cosas, ya sabemos que Microsoft está dándole vuelta a una cosa por el estilo, pero la última novedad, digamos, al respecto fue en The Box 2 Podcast, donde confirmaron que Xbox continúa trabajando en nuevos prototipos para su consola portátil, y echó por tierra algunos rumores falsos respecto al supuesto clon de PlayStation Portal. Ya si hace eso es para morirse, no solo va a copiar una basura, sino el complejo de tener que copiar una basura. O sea, sería doble el problema. Luego continúa el artículo con un comentario de Jez Corden, que sería el filtrador, que sería el insider, donde nos comenta que sé que ellos, Xbox, tienen nuevos dispositivos portátiles en desarrollo en este momento. No será un portátil basado en la nube, es un portátil 100% nativo. Sin embargo, todo parece indicar que dicha consola podría estar presente este año, o a más tardar el próximo. Bueno, yo leí también más lejos, pero bueno, estos son los rumores que se van barajando. Bueno, y finalmente nada, termina hablando de las novedades de juegos en Xbox, Game Pass, etc. Pero en cuanto a la consola realmente no se sabe, pero bueno, apunta a final de este año. Ojo, que todas estas cosas nuevas, tanto Asus ROG Ally, la Xbox Handheld, qué sé yo, todo esto se va a alimentar con todos los chips que hablamos recién. Y probablemente serán los de AMD que son los más pulidos. Intel está metiendo con la Clo, pero de momento está verde como una aceituna. No se me ocurrió otra cosa. Neuralink muestra a su primer paciente jugando al ajedrez y al Civilization 6 en PC con la mente. Bueno, realmente ya hemos hablado alguna que otra vez de Neuralink y de nuestro querido, a la par que odiado, Elon Musk.
Acá tenemos el post de Neuralink. Acá vemos el flaco. Se puede ver cómo controla el ratón del portátil. El chip cerebral de Elon Musk ha permitido al paciente jugar al Civilization durante una sesión de 8 horas. Así que como siempre, bien Elon y bien el gamer, que ya puede ser gamer otra vez. Muy bien. Así que sin más, que tengas buen fin de semana, pero antes acordate, el que no se atreve a ofender no puede ser honesto. Chao.